causado mucha sorpresa después de la publicación de los testimonios de 2 víctimas de reclutamiento forzado por parte de las FARC. Mucha sorpresa la respuesta del Partido Comunes y de algunos de sus más representativos líderes. Lejos de reconocer a sus víctimas, estos líderes afirman que darles una voz es una especie de persecución en su contra. El senador Rodrigo Londoño, por ejemplo, quien es uno de los imputados por la JEP precisamente por este tipo de crímenes, ha dicho que todo es mentira, que detrás hay una vulgar campaña mediática contra el proceso de paz. Una de las más beligerantes, sin duda, ha sido la senadora Sandra Ramírez, quien ha insistido desde que le dimos voz a Daisy y a Johanna aquí en 6 AM, y le recomiendo la columna del exministro Henao en El Tiempo sobre este particular, ha insistido en que Daisy no existe, como si la JEP no hubiera reconocido ya más de 18.000, casi 19.000 casos de menores que fueron reclutados por las FARC en el marco del conflicto. Uno se pregunta entonces, ¿por qué la senadora Ramírez, por ejemplo, habla con tanta vehemencia como si no tuviera deudas pendientes por todos estos hechos? ¿Qué averiguó usted, Diana? Gustavo, que ella habla con esa vehemencia porque precisamente no tiene deudas pendientes por este hecho. Así como usted lo escucha, como lo está escuchando la audiencia, Sandra Ramírez hoy no tiene ningún requerimiento judicial ni por este ni por ningún otro delito que hubiera cometido en los más de 30 años en los que fue parte de las FARC. Gustavo, recordemos que Sandra Ramírez, aunque no fue parte del secretariado de las FARC, fue durante todas estas décadas la pareja sentimental del máximo comandante de esta guerrilla, de Manuel Marulanda Vélez, Tiro Fijo. Precisamente, pues por esta relevancia que tuvo dentro de las FARC y su historia de décadas con la guerrilla, fue una de las excombatientes que junto a los demás miembros del secretariado pues recibió una curul en el marco del acuerdo de paz con las FARC. A ver, Diana Saray, porque para claridad de los oyentes, ellos dirán, ¿por qué a pesar de que estuvo 30 años en las FARC no tiene ninguna investigación por ningún delito, ni siquiera en el marco de la JEP? Porque, Gustavo, en el marco de todo este acuerdo de paz con las FARC, ella fue acreditada como exintegrante de las FARC mediante una resolución del 2017 y en este marco fue beneficiaria de una amnistía administrativa. Esta amnistía fue la general que se le dio a todos los excombatientes de esta guerrilla. Es una amnistía por delitos políticos y conexos para facilitar, por supuesto, toda su reincorporación en la vida civil. Es decir, ella fue indultada por los delitos de rebelión, de sedición, de asociación para delinquir con fines políticos, pero esta amnistía, Gustavo, no puede cubrir delitos graves como los delitos de lesa humanidad, secuestro, violencia sexual y, por supuesto, reclutamiento de menores. Precisamente, entonces uno pensaría que por estos delitos, de los que entre otras cosas hablan con toda claridad, mencionándola a ella, Daisy en su momento y Johanna, también alrededor de todo lo que pasaba en las FARC, uno pensaría que hay procesos abiertos ante la JEP por esto, Diana. Es que ahí es donde se complica la cosa, Gustavo, y lo que es difícil de entender. En el marco de la JEP no es que se investigue a las personas de manera individual por los delitos. Lo que se hace es que se abren macrocasos por patrones de macrocriminalidad. Mejor dicho, miran qué conductas criminales fueron repetitivas, una a una, no los crímenes determinado a una persona específica, sino las conductas criminales que se repiten. En esos macrocasos solo se investiga a los máximos responsables y a los determinadores directos. Y la JEP pues no incluyó a Sandra Ramírez en ninguna de esas categorías. Por eso es que cuando usted lee hoy, por ejemplo, las solicitudes de salida del país que ha hecho la senadora Ramírez ante la JEP, ella ha ido, por ejemplo, a foros internacionales de paz en París, estuvo en Venezuela para ser testigo de este robo de elecciones por parte de Nicolás Maduro. Cuando la JEP revisa la situación jurídica de Sandra Ramírez, aparece esto. Le voy a leer con comillas. Se constató que contra la señora Ramírez Lobo Silva no se siguen investigaciones ni procesos penales, que no tiene antecedentes penales ni disciplinarios y que en este sentido no tiene trámites de beneficios ante la Sala de Amnistías o Indultos. Además, Gustavo, hay que decirlo, de las investigaciones que se seguían ante la Fiscalía contra ella, donde ella sí podía ser señalada como responsable directa de crímenes, pues no fueron remitidos, o al menos no han sido remitidas hasta hoy ante la JEP. Es decir,
La señora Sandra Ramírez es una ciudadana común y corriente que hoy no tiene ninguna dificultad, sobre todo en el escenario de la JEP, Diana. Así es, Gustavo. Hoy Sandra Ramírez es una ciudadana cualquiera, como usted o como yo, o como cualquier ciudadano que jamás haya cometido algún delito. Es más, ni siquiera ha sido llamada a declarar como testigo en los macrocasos 01, que es el caso que se lleva por los secuestros de las FARC, el 07, que es este precisamente de reclutamiento forzado, en el macrocaso 10, que es de crímenes de guerra y lesa humanidad, ni en el 11, en donde se estudia la violencia sexual y reproductiva contra las mujeres, los niños y las niñas. Es decir, es una mujer que no tiene investigaciones abiertas. Por eso habla tan fuerte, porque no hay ninguna acción abierta contra ella. Y a pesar de que estemos en el escenario terrible del maltrato a los menores de edad, ¿el asunto está resuelto para ella en materia judicial entonces? Sí, Gustavo, pero aquí viene el gran pero. Aunque ella no tenga investigaciones en su contra, sí tiene unos compromisos que estaría incumpliendo. Miren, en el marco de todos los beneficios que recibió ella y todos los excombatientes, y gracias pues a los cuales hoy es senadora, ella tiene la obligación de decir la verdad y de aportar en todo lo que tenía conocimiento que sucedía en las filas de las FARC. Por eso, Gustavo, uno empieza a entender la respuesta tan desproporcionada de la senadora Ramírez y de Rodrigo Londoño, que era antes alias Timochenko, y de todos los demás de Comunes que han salido a replicar que todos estos testimonios que hemos pasado acá son un montaje en su contra, pues tiene una explicación. Es que con el testimonio de Daisy y con el de Joana, que señalan directamente a Ramírez de tener conocimiento de todos estos horrores que se cometían contra los niños, pues quedaría claro que la senadora sí tenía conocimiento directo de crímenes tan graves como estos, como el reclutamiento forzado y la violencia sexual, y que guardó silencio, Gustavo. ¿Qué va a pasar ahora, Diana Saray? Pues Gustavo, la JEP tendría que llamar con estos testimonios a la senadora, al menos a que rinda versión voluntaria de estos hechos que además, recordemos, han sido denunciados por más de 1.000 víctimas, 1.000 que ya están acreditadas en el caso 07. Si se comprueba que mintió ante la JEP y que ocultó información de estos abusos de los que ella tenía conocimiento, pues perdería todos los beneficios que ha recibido como firmante de paz. Pues, insisto, uno de los principales compromisos es precisamente el de aportar a la verdad. Todos los que se acogieron a la JEP están en un régimen de condicionalidad. Ellos tienen que aportar verdad amplia, exhaustiva y detallada. Y de incumplir con este deber, pues pierden todos los beneficios. Los testimonios de Daisy, Gustavo y de Joana, que los escuchamos aquí en esta emisora, deberían servir ya como prueba inicial para que la JEP llame a la senadora Sandra Ramírez y contraste toda esta información con lo que han aportado las víctimas de reclutamiento y de violencia sexual. Porque usted sabe, Gustavo, son delitos muy graves, reclutamiento de menores y violencia sexual, y no son amnistiables. Eso podría pasar, Hernando, en ese escenario. Sí, Gustavo, y lo que comenta Diana desde la perspectiva jurídica es totalmente cierto. Luego, no es que esta senadora a la que regalaron la curul pueda simplemente pues mentir o estar alterando lo que fueron la constancia de los hechos, si así se quiere, sino que corresponde a un compromiso de decir la verdad. ¿En beneficio de quién? De las víctimas que tantas veces y en tantos episodios nacionales han sido pisoteadas. Luego esperemos entonces, como bien Diana advierte, una pronta respuesta y gestiones de la Jurisdicción Especial de Paz en ese sentido. Yo confiaría que sí, y obviamente pues que allá en esos estrados ella diga lo que se atreve a decir por fuera de ellos. 7:02 a.m. Lo que es cierto es que respetamos a la JEP, respetamos las decisiones de la justicia, pero también nos respetamos a nosotros mismos como periodistas en nuestro deber frente a la sociedad y la responsabilidad que tenemos frente a las víctimas. Así que aquí seguiremos oyendo cosas que seguramente al Partido de los Comunes les van a incomodar. Es que el pasado no perdona.